Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea, envió un informe detallado al emperador Tiberio, donde narra los eventos que involucraron a Jesús, incluidos sus milagros, juicio y crucifixión. Este documento revela información sorprendente, algunas de las cuales no se encuentran en los evangelios. Hoy exploraremos un descubrimiento arqueológico de gran importancia, realizado por el equipo liderado por Kathleen Canyon en 1961 en el sitio de Cesarea Marítima. Para comenzar, es importante mencionar un documento conocido como los Actos de Pilatos. Originalmente parte de un libro apócrifo llamado Actos de Pedro y Pablo, escrito en el primer siglo, los Actos de Pilatos se han preservado como un documento auténtico, supuestamente redactado por el propio Pilatos. Este relato también fue incorporado en un libro apócrifo del siglo IV, atribuido a Nicodemo. La veracidad histórica de este documento es altamente debatida. Mientras que algunos estudiosos cuestionan su autenticidad, otros sugieren que puede haber sido embellecido a lo largo de los años por cristianos. No obstante, hay argumentos que sostienen su relevancia histórica. Por ejemplo, el relato menciona a Pilatos enviando un informe a César, expresando preocupación por comentarios despectivos hechos por Herodes sobre él. Este detalle sugiere que el documento tenía un propósito político y administrativo, además del religioso. En 138 después de Cristo, Justino Mártir, un antiguo padre de la Iglesia, escribió al emperador romano Antonino Pío, mencionando explícitamente el informe de Pilatos, lo que indica que este era bien conocido ya en el año 150 después de Cristo. Posiblemente, el informe estaba archivado en Roma para lectura imperial. Un pasaje del texto de Justino Mártir narra los eventos posteriores a la crucifixión de Jesús, incluyendo a los soldados sorteando las vestiduras de Jesús, como se describe en los evangelios. Otro padre de la Iglesia, Tertuliano, relata que el propio Tiberio César deseó agregar a Jesús al panteón romano. Estos relatos sugieren que, para algunas figuras históricas antiguas, la existencia y los eventos en torno a Jesús eran reconocidos, complementando los relatos encontrados en los evangelios y otros escritos cristianos primitivos. La tentativa de Tiberio de incluir a Jesús en el panteón romano ilustra el impacto que Jesús tuvo, incluso en esferas de poder no judías, subrayando su influencia transcultural y la importancia del cristianismo naciente. La existencia del informe de Pilatos es un punto de controversia, ya que no hay registros oficiales de él en los archivos romanos. Sin embargo, su importancia es evidente por el hecho de que los primeros cristianos, e incluso los opositores de la fe cristiana, lo consideraban de gran valor. La carta de Poncio Pilatos al emperador Tiberio es crucial para la comprensión de los eventos que rodean la crucifixión de Jesucristo. Su relevancia se hace aún más clara cuando se consideran los esfuerzos del emperador Maximiano en el año 300 después de Cristo para crear una versión falsificada de los Actos de Pilatos con el objetivo de minar la influencia del cristianismo. Esto sugiere el impacto significativo que el relato original de Pilatos tuvo en el Imperio Romano. El intento de falsificación por parte de Maximiano indica que, incluso más de 2 siglos después de los eventos, el relato de Pilatos seguía siendo una herramienta poderosa de influencia religiosa y política. Este documento será analizado considerando las palabras de Pilatos y su contexto histórico. Comenzamos con las primeras líneas de la carta de Pilatos al emperador Tiberio. Poncio Pilatos al emperador Tiberio. Saludos. Los eventos recientes en mi provincia han sido de tal magnitud que siento la necesidad de detallarlos. No puedo dejar de expresar mi preocupación, pues parece que los dioses ya no están a nuestro favor. Llego a lamentar el día en que Valerio Grato dejó el gobierno de Judea. Jerusalén, en particular, se ha mostrado como una ciudad difícil de controlar, con su pueblo propenso a agitaciones y revueltas inminentes. Esta parte, donde Pilatos expresa sus preocupaciones sobre la defensa de la región, revela una situación alarmante. Menciona que solo había un centurión
y algunos soldados disponibles para una ciudad famosa por sus rebeliones, lo que sugiere que la autoridad romana en la región era extremadamente frágil. El hecho de que Pilatos solicitara refuerzos al prefecto de Siria, quien a su vez tenía dificultades para defender su propia provincia, destaca la extensión excesiva del Imperio Romano y la falta de recursos militares para mantener la situación bajo control. Esto plantea preguntas sobre la sostenibilidad del imperio y la posibilidad de su colapso. Además, el relato de Pilatos también refleja una creciente tensión entre la administración romana y las comunidades judías, que estaban cada vez más descontentas con la ocupación romana. Esto pudo haber contribuido a la decisión de Pilatos de tratar con seriedad casos como el de Jesús. Las palabras de Pilatos ecoan las frustraciones de su predecesor, Valerio Grato, quien también tuvo dificultades para gobernar Judea. La falta de tropas disponibles evidencia la fragilidad del control romano en la región y los desafíos para mantener el orden. Las aprehensiones de Pilatos sobre las consecuencias de la expansión excesiva del imperio y la insuficiencia de los recursos militares anticipan eventos futuros en la narrativa. Estas cuestiones iluminan el contexto más amplio de la historia y destacan los desafíos que enfrentaba el Imperio Romano en esa época. Las preocupaciones de Poncio Pilatos probablemente influyeron en sus decisiones, incluyendo su manejo del juicio y crucifixión de Jesús. Su vacilación en crucificar a Jesús puede verse como un reflejo de las dinámicas políticas y sociales de la época, en las que Pilatos necesitaba equilibrar el mantenimiento del orden con la necesidad de evitar una revuelta que podría tener graves repercusiones para su gobierno. Al analizar este documento, descubriremos cómo la falta de tropas desempeñó un papel fundamental en la decisión de Pilatos de ordenar la crucifixión de Jesús. Pilatos menciona un hecho que llamó su atención: un joven que surgió en Galilea predicando una nueva doctrina en nombre de los dioses. Inicialmente preocupado por la posibilidad de que este joven incitara al pueblo contra los romanos, Pilatos pronto se dio cuenta de que Jesús de Nazaret tenía una postura más amistosa hacia los romanos que hacia los judíos. Pilatos relata el encuentro que tuvo con Jesús cerca del sitio de Siloé, donde lo escuchó predicar a una multitud. Describe a Jesús con una apariencia celestial, con cabello y barba dorados y un semblante sereno, en contraste con los oyentes judíos, quienes tenían barbas oscuras y una expresión menos tranquila. Esto sugiere un aura de paz en torno a Jesús, que contrastaba con la tensión del momento. La descripción de Jesús con cabello y barba rubios es única entre los documentos históricos, lo que plantea preguntas sobre sus peculiaridades. Es posible que este detalle fuera agregado por copistas posteriores, o Jesús realmente tenía una apariencia distinta de la mayoría de sus contemporáneos. No es fácil determinarlo con certeza, pero es posible que haya sido una adición a lo largo de los años. Continuando con el relato de Pilatos, él describe su encuentro con Jesús en Siloé. Aunque Pilatos no interrumpió la predicación de Jesús en ese momento, instruyó a su secretario Manalo para que se infiltrara en el grupo y escuchara con más atención. Familiarizado con el idioma hebreo y leal a Pilatos, Manalo relató las palabras de Jesús de manera impresionante. Jesús respondió a una pregunta sobre pagar tributo a César con una respuesta sabia: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Pilatos quedó impresionado por la sabiduría de estas palabras y decidió no arrestar a Jesús, ya que eso iría en contra de los principios de la justicia romana. Le concedió a Jesús total libertad, permitiéndole hablar y reunir seguidores a su antojo. Sin embargo, esta libertad otorgada a Jesús causó descontento entre los líderes religiosos, especialmente entre los ricos y poderosos. Pilatos observa que las quejas contra la insolencia de Jesús eran constantemente llevadas al pretorio, lo que mostraba una creciente tensión entre Jesús y las autoridades religiosas. Se advirtió a Pilatos que algún infortunio podría recaer sobre Jesús, pues no sería la primera vez
que Jerusalén apedreara a aquellos que se declararan profetas. Si el pretorio no hacía justicia, se apelaría a César. La respuesta de Pilatos, permitiendo que Jesús continuara su predicación, puede verse como un intento de mantener el equilibrio entre las demandas del pueblo y la estabilidad política, una tarea particularmente difícil en una provincia tan volátil como Judea. Pilatos, sin embargo, recibió garantías del Senado de que su conducta fue aprobada y que recibiría refuerzos tras la conclusión de la guerra en Partia. Ahora, volvemos nuestra atención a algunos artículos relacionados con Pilatos y lo que revelan sobre la muerte de Jesús. Uno de los más importantes es la llamada Piedra de Pilatos, o inscripción de Pilatos, un artefacto descubierto en 1961 cerca de Cesarea Marítima, en Israel. Esta piedra contiene una inscripción dedicatoria en un bloque de piedra caliza que es de gran importancia, ya que proporciona evidencia arqueológica de la existencia de Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea, mencionado en los relatos del Nuevo Testamento sobre el juicio y crucifixión de Jesús. La inscripción en la piedra de Pilatos dice: «Para el divino Augusto Tiberio, Poncio Pilatos, prefecto de Judea, dedicó este texto». Aunque breve, esta inscripción es una de las pocas evidencias directas que tenemos sobre Pilatos fuera de los relatos bíblicos, confirmando su posición y su relación con el emperador Tiberio. La piedra de Pilatos fue encontrada reutilizada como material de construcción en una escalera que daba acceso a un teatro en el lugar. La inscripción en latín, grabada en el bloque de piedra caliza, permitió su identificación por los arqueólogos. Este hallazgo no solo confirma la historicidad de Pilatos, sino que también ilustra cómo fragmentos del pasado pueden ser redescubiertos e interpretados para arrojar nueva luz sobre eventos antiguos. La reutilización de la piedra en una construcción posterior sugiere que, incluso después de la era de Pilatos, su memoria y la de su administración continuaron influyendo en la vida en Judea.